¿Tienes alguna frase o alguna expresión que estén relacionadas con esto de la historia o la cultura que sean tus favoritas y que una persona no lo entendería si no conociera la historia, por ejemplo, de España? Sí, claro. O sea, de hecho es que tengo varias, me hice una lista porque quería realmente hablar de esto. Entonces, tengo algunas que sí se usan mucho y luego otras que se usan no tanto, pero que tienen un trasfondo bastante interesante. Entonces, palabra rojo y palabra facha. Si no, si no sabes qué pasó en la guerra civil, no vas a entender Sí. qué significa. Y esas palabras están a la orden del día, sobre todo la palabra facha. Ahora se usa una barbaridad. Incluso te diría que ahora más que hace 10 años, perfectamente. Mm. Entonces, claro, ¿qué significa facha? Pues es una forma corta y coloquial de decir fascista. O sea, es grave, pero significa eso. Y rojo es una persona que es de izquierdas, socialista, comunista, etc. Ujú. Bueno, eso por un lado. Pero es que luego la palabra guiri también tiene un origen histórico súper interesante. Y bueno, esto es del siglo XIX, está más en el pasado, pero es súper significativa porque guiri realmente viene de la palabra cristino. Ah, sí, eso no lo sabía. A ver, Ujú. yo también quiero aprender, cuéntame. Bueno, a ver, para hacer un poquito de resumen, em, en el siglo XIX, a principios, tenemos un rey, Fernando VII, que se muere y Fernando VII lo que hace es que firma una ley para que su hija Isabel pueda ser la reina. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, antes de esa ley, el que iba a ser rey era su hermano, Carlos María Isidro, este señor. Entonces, lo que hace Carlos es que cuando se entera de esto, inicia unas guerras que son las guerras carlistas. Y aquí tenemos dos ejércitos, el ejército carlista con este señor y el ejército isabelino o cristino, que es el de Isabel, de la heredera. Entonces, dentro de los carlistas, muchos de los soldados eran del norte de España, en concreto del País Vasco. Y en el País Vasco hay una zona en la que pronuncian algunas palabras de una forma diferente. Entonces, los carlistas vascos, cuando hablaban de los cristinos, decían guiristinos. ¿Y qué pasa? Que dentro de los cristinos había muchos ingleses voluntarios para ayudar a que España fuera como una potencia liberal con Isabel. Y de ahí viene la palabra guiri, o sea, es de soldados del siglo XIX que vinieron a ayudar a Isabel. Wow, me encanta, me encanta. Yo es que flipo con esto. Ujú. Sí, Me encanta. es Muchísimas increíble. gracias por traer esto, ¿eh? Wow, qué pasada. Y bueno, tengo más. Por ejemplo, ¿sabéis la expresión de fulano y mengano? La conozco, pero no he buscado nunca el origen. Pues son dos palabras árabes. Ah, tiene sentido, claro. Ujú. Entonces, creo que fulano viene de fulán o algo así, que no recuerdo exactamente qué significa, pero es como persona indeterminada y mengano viene de otra palabra en árabe similar, que significa quien sea. Entonces, cuando tú dices fulano y mengano, te refieres a dos personas genéricas. Ah, o sea, que es el concepto en sí. O sea, que hemos traducido fonéticamente esas palabras, llevando o transfiriendo el significado en árabe. Wow. Mm. Qué interesante. Pues me encanta a mí esto. Tengo muchos seguidores o suscriptores en este canal que se presentan al A2 para la nacionalidad, así que sé que algunos de ellos tienen origen árabe, así que si queréis dejar comentarios aquí con más expresiones que vengan de vuestra lengua y así yo se las paso a Celia o aprendemos todos, pues la verdad, porque podemos aprender, pues bienvenido sea. Me gustaría también preguntarte, ya que estamos viendo todo esto de la importancia de la historia, consejos para esos alumnos de ELE que tienen que aprender de manera autónoma, porque hay cierto aprendizaje que pues nosotros guiamos, pero hay otro porcentaje que ellos tienen que hacer por su cuenta. Eh,
¿Qué consejos le darías para incluir el aprendizaje o el entendimiento, el llegar a tener una perspectiva más amplia de la cultura y de la historia? A ver, en este caso, como ahora tenemos internet, es relativamente fácil hacerlo. Entonces, yo lo que recomiendo mucho es buscar canales de YouTube o de YouTube, como decimos nosotros, que hablen de historia. También hay un montón de podcasts. De hecho, hay un podcast así que es cortito, creo que tiene episodios de 5 o 10 minutos, que creo que es de National Geographic, pero que habla de historia en español. Mm, Y está muy bien. O sea, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero te pasaré el link y así podemos verlo después. Pero sí, en general, ser curioso. La curiosidad es como, está muy ligada a la motivación. Entonces, si tú tienes curiosidad por la cultura del idioma, o sea, la cultura del país del idioma que aprendes, va a ser mucho más fácil para ti, que te interesen las cosas. Entonces, búsqueda activa. Buscar algún formato en el que se explique cultura e historia que no sea demasiado para ti y que haga que lo disfrutes. Entonces, vídeos de YouTube, algún podcast, algún blog, incluso ujú, artículos en periódicos online, o sea, buscar. Y en cuanto tú veas, por ejemplo, en un simulacro del DELE, que tienes algo que huele a histórico, busca cuál es la historia detrás de esto. Y poco a poco vas teniendo más conocimiento. Y al final todo esto está muy bien porque imagina que estás dentro del DELE ya haciendo tu examen y te encuentras una actividad que te invita directamente a explicar algo que tú has visto o que has escuchado en un podcast. Pues son puntos extra al final. sí. Ese trabajo previo que tú has hecho por curiosidad y por amor al español, y que es como un apoyo, te da un poco más de confianza, dices, yo de este tema lo domino. Y si no, incluso siempre puedes coger y transferir esos aprendizajes de la historia a cualquier otro tema que tú estés hablando. Y además, el practicar, pues, el escuchar ya te está ayudando, pero el elaborar una opinión de lo que tú estás entendiendo, estás aprendiendo, ya sea oral o escrita, es que no tiene precio. No Ujú, tiene precio. definitivamente. O sea, hacer un aprendizaje activo. No Sí. solo escuchar, por ejemplo, una cosa que yo siempre recomiendo es tener un diario de aprendizaje, o sea, como un diario personal, lo que haces tú en tu día a día, pero decir qué has aprendido y qué piensas sobre eso. Como reflexionando. Ujú, Pues sí. Puede ser también muy recomendable. Yo les digo que tengan un registro del progreso en su preparación, porque hay veces que quieras tirar la toalla a 100 metros de la... o 10, vamos a ponerlo un poquito más, más cerca, a 10 metros del final de la carrera, de la meta, quieras tirar la toalla sin darte cuenta de todo lo que has hecho. Y creo que llevando un registro de tus wins, ¿cómo se dice? De tus victorias, ujú, pues tiene beneficio en todo, en ver el valor que tienes, lo que has hecho, reforzar un poquito el concepto y mejorar la autoestima, que es lo que estábamos hablando al principio. ujú. Bueno, vengo con la última sección, que es así como un poquillo la más divertida, te voy a preguntar primero una anécdota, así que hayas tenido con algún estudiante, así que quieras compartir, ¿eh? Que se pueda compartir. Vale. Bueno, tengo varias en realidad. No sé cuál de ellas es mejor, pero bueno, voy a explicar esta. Es un poco fuerte, la verdad. Bueno, este era un chico que me venía de plataformas. No voy a decir exactamente qué plataforma era, pero No, no. una de las más famosas de color rojo que está en todos sitios. Aquí me vino un chico de Eslovaquia
Y era el típico chico musculoso, con tatuajes, con camisetas sin mangas para que se viera todo como estaba y demás. Y, pero era muy bueno con el español, estaba súper interesado. Y Ujú. entonces él quería, además quería gramática a tope. Lo que pasa es que yo lo veía un poquito turbio, como, uff, qué pinta de mafia hay aquí. No pasa nada, yo no juzgo, yo tengo que enseñar español, que para eso viene esta persona. Así que un día, bueno, él vivía en uno de estos países árabes ricos, cerca Ujú. del Golfo Pérsico, no diré cuál, y una clase, de repente, él inicia la llamada, que yo le estaba llamando para empezar, y entonces veo que detrás de él hay un montón de chicas despampanantes, o sea, tipo modelo de Victoria's Secret, saliendo de su apartamento y él se estaba despidiendo de ellas haciendo así. Y yo, o sea, yo estaba justo ahí en la videollamada y yo pensando, Celia, mantén cara de póker, o sea, que no se note lo que estás pensando ahora mismo. Y nada, pues al final se fueron, él se rió un poco, así como diciendo, me has pillado, etcétera. Y nada, sí, seguimos con la clase, pero la verdad es que es algo que no voy a olvidar nunca, porque me Guau. pareció extremo. Y otra pregunta que tenía es, ¿qué momento vergonzoso has tenido tú a la hora de hablar en otro idioma? Ujú. A ver, yo hablo sobre todo inglés y un poquito de italiano. Con el italiano no he tenido todavía oportunidad para decir algo mal, pero en inglés he tenido oportunidades incontables de ponerme en una situación bastante vergonzosa. Entonces, una de ellas es el verbo to count numbers. Bueno, un día recogiendo a mis niños, porque yo fui au pair durante un año, Ujú. fui a recoger a los niños de la escuela y se estaban portando mal y entonces yo tenía que contar hasta tres para que dejaran de hacer lo que tenían que hacer. Pero no dije count, dije, Ya sé lo que dijiste. sí, digamos que dije la misma palabra pero sin la O. No se rieron ni nada, no sé si se quedaron en shock o no se dieron cuenta porque se estaban peleando entre ellos, así que, bueno, esa es una. Y luego otra es que dije la famosa N-word La, en un la- restaurante. La palabra que empieza por N, creo que sí, que es... que es una palabra despectiva para referirte a la comunidad Ah, negra de un país. vale. Entonces, en ese momento, en mi defensa, diré que lo que pasaba era que durante esos años era muy popular el meme de Thug Life. Sí. Sí, lo de las Las gafas con la gafas. música de Snoop Dogg y todo eso. Entonces yo pensaba que era un meme internacional y en España decíamos esa palabra que empieza por N cuando utilizábamos ese meme, porque no éramos conscientes de las implicaciones que tenía. No, no, nada. Para nada. Entonces yo descubrí la implicación que eso tenía en una pizzería en el centro de una ciudad inglesa. Y Y como estaba no con hay mi... multiculturalidad ni nada. Exactamente, o sea, yo recuerdo que dije eso en plan broma y estábamos cenando con mi amiga española y su chico inglés. Y el chico inglés, en cuanto yo dije eso, hizo, no puedes decir eso. O sea, me lo dijo discretamente, pero fue un momento de estos de tierra, trágame, cuando me explicó por qué no se puede decir. Y es que está íntimamente relacionada con la esclavitud. Sí. Así que, bueno, lección aprendida por las malas, pero sí, yo diría que estas son mis dos anécdotas más vergonzosas usando el inglés. Son importantes, ¿eh? Sí. Y además que es súper fácil, porque claro, tú tienes, por ejemplo, la palabra sheets, que es sábana o folio, y luego si lo pronuncias un poquito corto, pues ya estás diciendo otra cosa.
Ujú. O también con playa y prostituta. También es fácil equivocarse. Yo estaba, siempre que tenía esas dos que acaba de mencionar últimamente, yo decía, por favor, Soraya, que lo estés diciendo bien, porque si no, madre mía. Totalmente. Pero bueno, también pasa un poquito en español con la palabra pollo. Me ha pasado Ah, mucho. sí, es verdad. Lo dicen en femenino sin querer. Y también, bueno, esto no es una palabra para diferencia de pronunciación, pero ¿cuántas veces has escuchado tú, si tú le dices a un estudiante, ¿cómo estás? Y él te dice, estoy muy bueno, gracias. Así que realmente no nos libramos ninguno. Ujú. Va a pasar. Pero lo bueno de que pase es que lo aprendes y no se te olvida nunca en la vida. O sea, te vas a morir recordando cuando se usa esa palabra y para qué. No hay mal que por bien no venga. Exactamente. Bueno, pues para concluir, quería que acabaras diciéndonos dónde te pueden encontrar y cuáles son tus servicios, ese que has dicho que acaba de salir del horno, cómo les puedes ayudar. Vale, pues a ver, para encontrarme tengo mi página web que es Profe Celia Spanish y es importante que ese profe esté con E, profe, porque muchos estudiantes piensan que es prof, pero no, es profeceliaspanish.com. Entonces, eso por un lado, y también estoy muy activa en Instagram, es donde más comunidad genero. Y luego, por otra parte, los servicios. He creado un programa que se llama España Insider, que estoy muy orgullosa de él porque es como un enfoque holístico donde yo te enseño la gramática del nivel B1 más o menos y te enseño cómo aplicarla a un contexto real y te doy como esas pequeñas píldoras de cultura española que no vas a ver en ningún otro sitio. O sea, ni en vídeos de YouTube, ni en libros de español. Son cosas que yo como local conozco Ujú. y que habiendo sido expatriada en otro país, agradecería saber para entender las cosas. Pues, pues nada, Celia, me ha encantado, he disfrutado muchísimo, me he reído mucho, me está encantando, estoy haciendo series de plazas que aparecen y qué placer tener este tipo de conversaciones y todo lo que saques. Yo ibas hablando y mi mente iba diciendo, ala, mira, qué pedazo de sesión de entrevista con todas las palabras y expresiones que han salido, que sí, no solamente para aprender, sino si prestan atención, es que esto es oro. Oro puro, que pueden hacer hasta trabajo. Este episodio lo podéis utilizar para prepararos el DELE, ¿eh? Ya os lo digo. Totalmente, totalmente. Vosotros fijaos porque hemos tenido una conversación totalmente Sí, espontánea. Pues si os ponéis a analizar, seguramente hemos dicho un montón de expresiones idiomáticas sin darnos cuenta. yo sí Y me podéis estaba dando extraer un cuenta. montón. Como mi mente de examinadora está diciendo, ostras, pedazo de frase que ha dicho, y yo pedazo de no sé qué, y de aquí está el conector. Mi mente estabas hablando y yo estaba mirando, no paro, ¿eh? Exacto, es que es una muestra, o sea, esto es en plan, cuando estás con un estudiante le dices, ¿ves todo esto que tienes que estudiar? Pues está aquí. Y esta persona lo estaba diciendo, así que es importante al final. Pues sí, pues muchas gracias, gracias por participar. Pondré toda la información, luego me la pasas, se la pongo aquí debajo en la cajita de descripción si queréis encontrar a Celia. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, a ver a quién traigo. Venga, Adiós. adiós chicos.